Hace unos días me encontré en las redes sociales algo que quiero compartir con ustedes y con nuestro invitado. Y fue este cuadrito que alguien publicó. ¿Lo tenemos? Eran 25 días. ¿Cuántos días lleva ¿cuántos? 38 desde que se juramentó en la Asamblea Nacional. Pero de presidente interino tiene que llevar menos. Háganme esa cuenta mientras yo leo esto. Cuando yo lo vi, y creo que fue la semana pasada, llevaba 25 días, y decía este cuadrito: Asamblea declara la usurpación, Guaidó asume la encargaduría, países del mundo apoyan, bloquean activos a la dictadura, protegen fondos del Estado, nombran embajadores, en proceso ayuda humanitaria, en proceso nuevo nombramiento del Consejo Nacional Electoral. Cuando yo leí esto, tenía 25 días, por lo menos decía esto allí. Me dice nuestro equipo de producción que desde la juramentación de Juan Guaidó han pasado 20 días, o sea que él estaba quizás contando unos días anteriores. Pero todo eso se ha hecho en el transcurso de los últimos días. Guaidó repite constantemente: vamos bien. Yo le pregunto a nuestro invitado, que nos acompaña en el día de hoy, Tulio Hernández, sociólogo, consultor internacional en políticas culturales y de ciudad, articulista del diario El Nacional. Tulio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Yo preguntaría coloquialmente, ¿vamos bien? Sí, no solamente vamos bien, sino que no hay retorno. O sea, yo creo que en esta oportunidad estamos acudiendo a una estrategia, primero, brillante, inteligente, que cada vez nos ahorra más vidas en las manifestaciones. Y segundo, yo creo que la población venezolana, y ahí hay que darle mucho crédito a Guaidó, ha ido entendiendo lo que no entendíamos en otras ocasiones, que esto es un proceso, que las luchas contra los totalitarismos no son de un día para otro, salvo que fueran bélicas. Y que lo único que no podemos en este momento es dejar solo a nuestra dirigencia, que ahora tiene una gran voz. Entonces, el hecho de que hoy, a pocos días apenas de otras manifestaciones de calle, hayamos visto esas ciudades llenas de gente, llenas de alegría, es la evidencia de que el pueblo venezolano tomó una decisión y no se va a retirar. Siendo un día que normalmente era un día de fiesta, pero fíjate, Tulio, que hoy no se suspendieron las clases. El Ministerio de Educación ordenó abrir los colegios y dar clases para intentar que la gente no saliera, y sin embargo lo hizo. No, yo creo que hemos aprendido, que tenemos una educación cívica profunda. En estos días, por razones de viaje, despedía unos zapatos de estos de deporte y los botaba con una tristeza. Se los regalé a alguien, porque calculé, y no estoy exagerando, sí, calculé 100 kilómetros de marchas que en estos 20 años yo por lo menos hice mientras podía hacerlos en el país. Y si nosotros logramos, que creo que lo vamos a lograr, salir de esta monstruosidad, de esta tragedia, de esta infamia que nos ha tocado, por la voluntad de los venezolanos, por el esfuerzo de los venezolanos, en verdad, lo que decía Marco Rubio, vamos a hacer un ejemplo internacional. Porque hay una cierta mirada de cierta izquierda atrasada latinoamericana que quiere vender que esto es un conflicto entre los Estados Unidos y un proyecto revolucionario. Y hay que decirles que no, que entiendan. Primero, porque esto no es un proyecto revolucionario, en el sentido como lo pudo haber sido la Cuba de Fidel o Allende. Esto es un proyecto narcotraficante, o sea, esto es un grupo de delincuentes gobernando un país. Y segundo, no fueron los gringos los que se metieron en Venezuela a ayudarnos. Quien internacionalizó el conflicto político venezolano fue Hugo Chávez,
que le abrió la puerta a 5 actores internacionales para que metieran la mano en nuestro país. Primero, a Cuba, a Fidel y a los 20.000 agentes, maestros, médicos, policías, militares. Después le permitió a grupos terroristas operar libremente en el país. Hezbollah, Al-Qaeda, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, incluso ya muriendo la ETA. Luego le entregó nuestras reservas estratégicas de minerales a lo que se llama el bloque de Eurasia: China, Rusia, Turquía e Irán. Y además permitió que nuestro país se convirtiera en la base de operaciones de grandes ilícitos económicos, narcotráfico, blanqueo de capitales, corrupción, que obligó a la DEA y al Departamento de Estado a intervenir. Es decir, el chavismo, Chávez, en su afán de convertirse en un líder mundial del antiamericanismo y de exportar el socialismo del siglo XXI, convirtió a Venezuela en una amenaza para la estabilidad de la región latinoamericana y para la seguridad de las democracias occidentales y sobre todo para la seguridad de los Estados Unidos. Porque es tan alto, por ejemplo, la deuda venezolana con las empresas petroleras rusas, que debemos 17.000 millones de dólares. Y de Citgo, que es nuestra empresa filial de petróleos de Venezuela, el 49% de sus ingresos van directamente a Rusia, con lo cual la empresa podría convertirse en una empresa rusa. Entonces, esta mirada de la izquierda que cree que todavía estamos en la Guerra Fría y que los gringos son los malos de la película, como me decía un amigo mío colombiano muy divertido, que me decía, sí, porque es que la gente cree que los rusos están en Venezuela porque quieren aprender a bailar salsa y los chinos porque quieren casarse con una miss. No es porque no les interesa el petróleo y el oro y el coltán. Entonces, esto tiene que entenderlo el mundo. Pero hay izquierda, o sea, hay representantes de la izquierda que se llaman o se califican de modernos, de progresistas, y tienen esta idea. Así es. Y ya que mencionas a Colombia, por ejemplo, tengo que referir a Gustavo Petro, pues es candidato presidencial, y él piensa que... Fíjate que Petro hizo una cosa muy inteligente en la campaña, que fue decir que Maduro era un dictador. Pero hace poco, para diferenciarse de Duque, porque no hay otra explicación, dice que el pueblo está apoyando de nuevo a Maduro en las calles porque el eje Bolsonaro-Trump-Duque ha revivido. Mentira. En Venezuela no hay ningún conflicto entre derecha e izquierda. En Venezuela no hay ningún conflicto ideológico. El único conflicto es entre los ciudadanos civiles y los militares, los que están en el poder, los militares que no quieren abrirnos el paso a los civiles. En Venezuela el único conflicto es entre la barbarie y la democracia. Entonces, es inconcebible. Por ejemplo, con todo el respeto, porque yo trato de no meterme en la política colombiana, vivo aquí y me siento muy agradecido con esto, pero no es posible que haya una izquierda y que Petro haya dicho que queriendo diferenciarse, no se abra claramente a enfrentar un tema clave, el único tema importante: la violación de los derechos humanos. Claro. Porque tú como político tienes que ser coherente. Si tú denuncias, y con toda razón, los asesinatos de los líderes sociales colombianos, tienes que denunciar los asesinatos de los líderes sociales venezolanos, porque es de la misma naturaleza, es la misma violación de derechos y merece el mismo respeto y la misma solidaridad. No puede ser que nuestros muertos sean muertos justos y los muertos de Colombia muertos injustos. Claro, es que
Yo creo que esta definición es estupenda, ¿no? El único conflicto en Venezuela es entre la barbarie y la democracia. Porque lo que no existe es que obviemos la violación de derechos humanos de Nicolás Maduro. Lo que no existe es que obviemos los muertos, los torturados, los desaparecidos, los ajusticiados. Los exiliados. O sea, los enfermos que mueren por no tener medicamentos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que lo que está ocurriendo en Venezuela y en Nicaragua pone a la izquierda de América Latina en un dilema definitivo. O sigues apoyando sinvergüenzura y violaciones de los derechos humanos solo por razones ideológicas, o te estás traicionando profundamente, porque en América Latina eran las izquierdas los defensores de los derechos humanos. A veces yo siento que me da tanta tristeza, por ejemplo, que gobernantes como los del Uruguay, que es un país donde se respetan los derechos humanos, que es un país donde hay alternancia democrática, estén apoyando esta cúpula de narcos, esta cúpula de violadores de los derechos humanos. Y esto, o la izquierda latinoamericana reacciona, o va a ser cada vez más derrotada y aplastada, como le ha ocurrido en los últimos 10 años, en los más recientes procesos electorales de Brasil, de Chile, de Argentina, de Ecuador, y del único lugar donde no podemos, porque no hay elecciones libres, es en Venezuela. Creo que es el reto de la izquierda. Ahora, Tulio, quiero irme a... Esto es apasionante lo que acabas de señalar, porque yo creo que estamos en un momento de definiciones. Es decir, es lo mismo que la señora Bachelet. ¿Va a ir a Venezuela o no va a ir? ¿Va a supervisar qué pasa con los derechos humanos o no lo va a supervisar? Porque es que ante lo que pasa en Venezuela, la ambigüedad ya no es posible. No hay espacio. Absolutamente, no hay ningún espacio. No hay justificación posible para lo que ha ocurrido en Venezuela y lo que ocurre. Y si alguien tenía alguna duda, creo que las desapariciones del FAES después de la marcha del 23 de enero es algo que es un horror. Lo que se ha vivido en las barriadas populares de Caracas con el ejercicio de este comando especial, que simplemente es un grupo paramilitar que llega, toma a la gente, la desaparece, porque son los sectores populares los que están protestando. No se puede ser indiferente ante esto. Sí, ayer un amigo, estábamos en una reunión con un grupo de amigos colombianos muy queridos, y un amigo me dice, a ver, explícanos, ¿cómo definirías tú desde la política colombiana qué es un chavista? Y yo le dije, mire, es como que tú agarres una coctelera y pongas un tercio de Pablo Escobar o de cualquier otro capo, un tercio de Marulanda o de cualquier otro líder terrorista y un tercio de los hermanos Castaño. Lo batas, le pongas una dosis de ron cubano comunista, un poquito de, bueno, ellos no beben mucho los turcos, de té de manzana de Estambul y un poquito de uranio del que usan los iraníes para sus bombas atómicas, lo batas y ahí sale lo que es un chavista. La gente sigue creyendo que eso fue una experiencia revolucionaria, noble, justa. No, ni siquiera eso. Pero fíjate una cosa, Tulio. Hace unos días yo tenía la oportunidad de escuchar a Pepe Mujica en una entrevista con Aristegui. Y él hablaba de este conflicto que para ti no existe. De un conflicto de los Estados Unidos que quería invadir Venezuela, ese eterno conflicto entre el bien y el mal. Y un hombre como Mujica, que ha defendido los derechos humanos, ¿cómo es posible que asuma esta posición? Es decir, nadie quiere que invadan a Venezuela. Lo que no queremos es que se sigan violando los derechos humanos. O sea, uno puede expresar el temor de una invasión, pero eso no quiere decir que simplemente desaparezca todo lo demás. No, y que la mayoría... O sea, a ver, a mí ese es un tema, por ejemplo, un hombre como Mujica. Ese es un tema que a mí me parece que yo no le puedo entrar, es de psiquiatras. O sea, ¿por qué hay una izquierda latinoamericana
que sigue manteniendo este culto de admiración por el fidelismo y por el comunismo. ¿Y por qué esta polaridad? O sea, simplemente, Putin, Rusia, es el peor capitalismo, es un capitalismo salvaje. O sea, no hay ninguna confrontación de ideologías. Y China hace años que dejó de ser un modelo comunista, es un capitalismo como el que describía Charles Dickens en el siglo XIX en Inglaterra, un capitalismo súper explotador de la mano de obra. Entonces, yo quisiera, a veces me entra una gran angustia cuando hay gente que sigue creyendo que estamos en la Guerra Fría y hay unos buenos y unos malos y hay unos defensores del proletariado y unos defensores del capital. Estamos en un juego mundial de puros modelos capitalistas, solo que el occidental, y fíjate que esto es muy interesante, cuando tú ves cómo está dividido el mundo frente a Venezuela, las democracias occidentales, es decir, las que encarnan los ideales bolivarianos, porque Bolívar se alimentaba de la Ilustración y de la Revolución Francesa, están del lado de nosotros los demócratas. ¿Quiénes están del lado de la dictadura? Una teocracia como Irán, un totalitarismo del siglo XXI como Rusia, una de las dictaduras más pervertidas del planeta como la Turquía de Erdogan, donde ya que hoy estamos celebrando los 5 años de salida de tu programa del aire, de la señal de NTN. Hay que recordar que en Turquía, el gran socio de Venezuela en este momento, hay 299 periodistas presos y 29 condenados a cadena perpetua. Entonces, está muy claro. Es decir, yo no sé qué duda puede tener un ser humano sobre de qué lado debe estar un ser humano respetuoso de los derechos humanos si toda la barbarie está del lado de Maduro. Y una cosa que la gente debe tener en cuenta, y es que todos los días Guaidó va a las calles, va a las iglesias, va a los sindicatos, va a las plazas. En cambio, todos los días que hace Maduro, a los cuarteles, a tomarse fotos vestido de militar o de paramilitar, y no nos debe quedar ninguna duda. Claro. Entonces, yo creo, sí, contigo que estamos en una lucha larga, pero que el esfuerzo mayor que estamos haciendo, y yo creo que eso lo tiene consciente todo el pueblo, es porque seamos los venezolanos los que resolvamos el conflicto. Si no podemos, pero lo intentamos. Lo intentamos con grandes sacrificios. Sí. Si no podemos resolverlo nosotros, si no podemos resolverlo sin armas, si no podemos resolverlo solo con nuestra voluntad expresada en las grandes manifestaciones, cada una de ellas convertida en plebiscito, es porque tuvimos del otro lado un mundo obtuso, cerrado, que no quiso resolverlo. Pero nosotros queremos hacerlo los venezolanos. Y ojalá y lo logremos. Ojalá y así sea. Quiero retomar 2 puntos antes de terminar la entrevista, porque me parecen importantes y por allí comenzamos. Quería compartir con nuestra teleaudiencia y contigo, Tulio, algo que escribía Thaís Peñalver en su cuenta de Instagram, que decía: si alguien está apurado, le sugiero calma, porque el entramado criminal, comunista, de corrupción, de ignorancia sobre qué es un país, de respeto institucional y múltiples violaciones de derechos humanos, no se desmontan de un día para otro. De manera que paciencia y cordura. Paciencia y cordura. Sí. Es decir, estamos en una hora de definiciones donde la desesperanza no tiene cabida y hay que entender que esto es un proceso. Así es. Y no desilusionarse, confiar en nuestro liderazgo. Que por una vez está en bloque. Claro. Y además qué bueno que sea Thaís Peñalver, porque una de las cosas que yo siempre trato de explicar acá en Colombia es que Chávez es un militar y un dictador más. Venezuela, tú lo sabes bien, Idania, es un país que ha estado lamentablemente marcado por el militarismo. Si tomamos como punto de partida
el primer gobierno de Páez en 1830, Sí. hemos tenido 137 años de gobiernos militares y apenas 40 años de gobiernos civiles. Y cuando ya estábamos lográndolo, ya apareció Hugo Chávez y volvimos Llegó el comandante y lo mandó a mundo parar. militar. Exacto. Volvimos al mundo militar. La gran lucha de los venezolanos ha sido cómo quitarnos de encima la idea de que los militares, es decir, políticos armados, tienen derecho a gobernarnos a los civiles. Y esto, ya como estamos preparándonos para la reconstrucción nacional, Sí. uno de los grandes trabajos que tenemos que hacer es educar a nuestra población a que entienda que la democracia no es gratis, No. que la democracia hay que defenderla, que nos ha costado generaciones de presos, exiliados, torturados, pero que de ahora en adelante nuestro gran trabajo es impedir que el militarismo vuelva a ser la manera de conducir los destinos de nuestro país. Y una última pregunta, Tulio. Guaidó. Juan Guaidó, este joven de 35 años a quien la historia lo ha colocado allí en un momento particular. Yo creo que ha hecho la tarea de manera impecable. O sea, extraordinario. Esos son los azares de la historia. Porque no hay nada más anti-Chávez, más anti-Maduro, más hermoso que Guaidó. No es agresivo, sereno, no es eso que llamamos en Venezuela pico de plata, pero habla con coherencia. No se propone como un salvador individual, sino como una persona que está haciendo una tarea colectiva. Y por si fuera poco, tiene una dulzura extraordinaria. Esta cosa con la mujer, con la hija, anuncia que en Venezuela vienen los tiempos de ser otra vez buenas personas, dialogantes, querendones como somos los venezolanos, y no esta cosa agresiva, despectiva, degradante a la que nos han sometido durante tantos años el liderazgo de Chávez y de Maduro. Guaidó es el anuncio del espíritu de reconciliación que le toca vivir a Venezuela, y no había mejor rostro que el que nos tocó esta vez. Tulio, como siempre, me falta tiempo para estar contigo. He quitado una parte de la agenda informativa del día, pero no podía desperdiciar esta conversación porque es historia, porque es definitiva, porque es una coyuntura absolutamente importante. No sabes cuánto te agradezco que antes de ese viaje que vas a hacer hayas compartido conmigo la tarde de hoy. Gracias. Ojalá, y como dice, sea el anuncio de los nuevos tiempos que Venezuela va a vivir. Gracias. Gracias a ti.